Problema 1. Dado el triángulo X, Y, Z, encontrar un punto W que pertenezca al segmento XY tal que se cumpla esta relación, en la que nos dice que la distancia de X a ese punto W en la distancia del vértice Y al otro punto W es igual a la relación que tenemos entre los otros dos segmentos, es decir, distancia XZ en distancia YZ es igual a la relación de los segmentos generados por ese punto. Entonces, ¿cómo procedemos a la demostración? En el rayo XZ, por localización de puntos, encontrar un punto que deje a Z entre X y ese punto que sea congruente con ZY. Ese punto lo llamaremos A y sabemos por la construcción que el segmento ZA es congruente con YZ, porque así lo hemos construido. Quitamos este objeto visible y ahora procedemos a trazar el segmento YA. Ahora bien, hacemos uso de la proyección paralela. Entonces hacemos la proyección paralela de Z respecto a la directriz de proyección YA en la recta de proyección XY. Entonces tendríamos una recta que pasa por Z, una recta paralela que pasa por Z a nuestra directriz de proyección. Y tendríamos una intersección entre la recta XY y esta recta generada. El punto lo llamaremos B. Podríamos decir que ya encontramos al punto W, puesto que por el teorema Tales, bueno, cabe hacer una recordación, ya que ZA es congruente con el segmento ZY, pues la distancia del segmento de la distancia del punto Z al punto A no es más que la distancia de Z a Y, es igual. Entonces, por el teorema Tales, regresando, tendríamos que XZ en ZY, bueno, ZA, pero pues como ya lo he mencionado antes, es igual a la relación entre BX, nuestro XW, y BY. Pero no sé, es como muy engorroso todo este procedimiento para hallar el punto, y los teoremas se tratan de relaciones. Hay una relación mucho más corta y genial respecto a esto. Entonces vamos a demostrar que es la intersección de la bisectriz del ángulo opuesto a al segmento XY, al lado XY del triángulo. Para esto, como hemos construido que BZ es paralela a YA, las rectas YZ y ZA no son más que secantes a estas dos, por lo cual podemos hacer uso del teorema Pi para saber que sus ángulos internos alternos son congruentes. Es decir, tenemos que ZYA es congruente con YZB. Quitamos sus etiquetas. También, utilizando la otra secante, la recta ZA, tenemos que el ángulo YA
AZ es congruente con, aquí olvidé ubicar un punto tal que deja Z entre B y C. Entonces tendríamos que C, Z, A es congruente con Y, AZ, puesto que son ángulos opuestos, son ángulos alternos internos. Cambiamos su color. Bueno, ¿por qué cambiamos su color? Porque por el momento no podemos decir que sean congruentes con los ángulos de color verde. O sea, es decir, con el ángulo BZY y con el ángulo ZY. Pero inmediatamente lo vamos a demostrar que son congruentes. ¿Por qué? Porque tenemos un triángulo ZYA en el cual dos de sus lados son congruentes. Y haciendo uso del teorema recíproco del triángulo isósceles, tenemos que los ángulos de su base son congruentes. Es decir, que nuestro ángulo ZAY es congruente con el ángulo ZYA. En pocas palabras, verde congruente con azul. Ahora, pues, por ángulos opuestos por el vértice, tenemos que el ángulo CZA es congruente con el ángulo BZX. Y como lo hemos dicho antes, verde congruente con azul, de una manera coloquial. Bueno, acá lo hacemos es por transitividad. Tendríamos que nuestro ángulo YZB es congruente con el ángulo BZX, por lo cual estaríamos demostrando que es la bisectriz, ya que por definición los dos ángulos son congruentes. Entonces el rayo ZB es nuestra bisectriz y renombremos nuestro punto B por un punto W mayúscula. Entonces tendríamos que el punto W es el punto que cumple esta condición. En conclusión, la intersección entre el lado y la bisectriz del ángulo opuesto es nuestro punto W. Muchas gracias. Bueno, hoy resolveremos el ejercicio 3 del taller 13 de laboratorio. El ejercicio 3 nos cuenta una historia en donde Alibaba y sus ladrones robaron un objeto. Aquí nos explica una construcción que los movimientos que hicieron para enterrar este objeto tan preciado. Entonces, lo que hicieron fue recorrer una distancia de una palmera que estaba cercana a C. Giraron 90 grados en el sentido de las manecillas del reloj y encontraron un punto L con la misma distancia de C a P, es decir, que caminó lo mismo que caminó de P a C. Lo mismo pasa con GP, con la gran piedra, pero en este caso va a girar en contra de las manecillas del reloj, y ahí en cada uno de los puntos encontrados va a poner a dos ladrones, uno en L1 y el otro en L2, y va a encontrar su punto medio. En este caso lo llamaremos T porque es el tesoro. Vamos a realizar una pequeña trampa para poder demostrar que si desaparece la palmera podemos hallarlo así. Entonces, la pequeña trampa es trazar el segmento GPAC, por definición de segmento, y trazar una paralela de L1 respecto al segmento GPC. Y encontramos el punto de intersección entre la recta GPL2 y la recta L1, que es paralela a GPC. Ya al haber encontrado el punto de intersección, encontramos los puntos medios del segmento AL2 y AL1. Al haber encontrado esto, trazamos la paralela de D respecto al segmento AL2 y de B respecto al segmento AL1.
y trazamos una última paralela, que en este caso será D, que será en D respecto al segmento L2, L1. Ya sabiendo esta pequeña trampita, podemos concluir que hay una semejanza de triángulos entre el triángulo ABD y el triángulo AL2, L1. Lo sabemos por ángulo. El ángulo BDA es congruente con el ángulo L2, L1A por congruencia de ángulos entre paralelas y una secante. Entonces, ya sabiendo esto, podemos, y como el ángulo A es compartido, sabemos que tienen una semejanza. Podemos definir la semejanza de 2 a 1. ¿Por qué? Porque como aquí se forma en el punto B, T, L1, L y D, se forma un paralelogramo. Y entre paralelogramos, sus ángulos opuestos son congruentes. Entonces, aquí, como AB es la mitad de AL2, porque es punto medio, y AD es la mitad de AL1, porque también es punto medio, y por transitividad, sabemos que BD es la mitad del segmento L2, L1. Entonces podemos definir la semejanza como una semejanza de 2 a 1. Ya sabiendo esto, nos dice que la palmera desapareció. Entonces, al haber desaparecido la palmera, se va toda la construcción. Lo que vamos a hacer para encontrar el tesoro es trazar el segmento GPC y realizar los mismos pasos que realizó Alibaba. Entonces encontramos en el segmento GPC cualquier punto, en este caso va a ser E, y empezamos a realizar los mismos pasos que realizó Alibaba. En este caso, desde el punto E hasta el punto C y desde el punto E hasta el punto GP. Y en el punto F, que vendría siendo el ladrón 1, vamos a trazar una paralela al segmento GPC. Aquí ya empezamos a hacer un poquito la trampa. Listo. Entonces, al trazar ese segmento, perdón, esa paralela, por el postulado de las paralelas, ya que en un punto solo existe una única paralela. Entonces, hallamos la intersección entre la recta GPG y la recta FH. Y empezamos a encontrar sus puntos medios. Lo que nos toca demostrar es que el punto medio de GAF es el tesoro que necesitamos encontrar. Entonces trazamos los puntos medios de HAF y de GAH. Y empezamos a trazar paralelas. G de la paralela de J respecto a la recta FC y la paralela de K respecto a la recta FH. Ya teniendo esto, como sabemos que J es punto medio de FH y que tenemos la semejanza de ángulo a ángulo, entonces sabemos que el ángulo F, como es compartido, va a ser congruente y el ángulo IJF va a ser congruente con el ángulo GHF por congruencia de ángulos entre paralelas y una secante. Podemos definirlo como 2 a 1, como en la pequeña trampita que hicimos. ¿Por qué? Porque como sabemos que J es punto medio de HF, entonces ya sabemos que JF es la mitad de HF, de la distancia de HF. Y por transitividad, por el paralelogramo que hemos formado de K, I, J, H, sabemos que sus ángulos opuestos van a ser congruentes. Al ser congruentes, entonces el segmento IJ va a ser congruente con el segmento KH. Entonces, como sabemos que son congruentes, entonces JI es la mitad de GH por transitividad, ya que es congruente con KH y KH es la mitad del segmento GH. Entonces, como sabemos todo esto, ya sabemos que hay una relación de 2 a 1. Al saber esa relación, podemos concluir que I es el tesoro que buscamos. Muchas gracias.